Bueno, recordemos que el Señor Jesús es Dios. Ya queda ampliamente demostrado por el escritor a los Hebreos en una carta en donde él no está convenciendo a esos creyentes hebreos de que el Señor Jesús es Dios, sino que los está afirmando sobre lo que ya creen. Entonces, es superior a los ángeles, capítulo 1, es superior a Moisés, es superior a Abraham, es superior a Aarón, es superior a Josué, pero ahora también nos va a mostrar y nos viene mostrando que representa un orden sacerdotal superior, no como el de Aarón, sino según el orden de Melquisedec, cosa que ya agotamos. Pero aquí en este capítulo 9, ya como en el anterior nos acaba de mostrar que su sumo sacerdocio es superior, ahora nos va a mostrar que también sus sacrificios son superiores. Más bien, no debo usar plural, que su sacrificio es superior. Para eso vamos a ir a unos pasajes del Antiguo Testamento. Yo los voy a leer, son una buena cantidad de versículos, pero nos van a servir como para imaginarnos un poco el contexto de aquellos hebreos creyentes en Jesús a los cuales les está dirigiendo el escritor la carta. Nosotros que somos creyentes en Cristo Jesús gentiles, que estamos gozándonos de toda esta revelación que a ellos le fue dada a través de esta carta, pues también haríamos bien en leernos atentamente lo que es todo el Pentateuco, específicamente para este capítulo, para este capítulo 9 de Hebreos, los siguientes capítulos del Antiguo. Vamos primero a Levítico 16. Solo los voy a leer, no vamos a entrar a explicar nada, porque lo que necesitamos de ahí nos lo va a explicar el escritor en su momento allá en el capítulo. Ya. ¿Ya estamos ahí todos? Yo voy a leer en la versión internacional y voy a leer todo el capítulo. El Señor le habló a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, quienes murieron al acercarse imprudentemente al Señor. Le dijo el Señor a Moisés: dile a tu hermano Aarón que no entre a cualquier hora en la parte del santuario que está detrás de la cortina, es decir, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera cuando yo aparezca en la nube por encima del propiciatorio. Aarón deberá entrar en el santuario con un novillo para el sacrificio expiatorio y un carnero para el holocausto. Se pondrá la túnica sagrada de lino y la ropa interior de lino. Se ceñirá con la faja de lino y se pondrá la tiara de lino. Estas son las vestiduras sagradas que se pondrá después de haberse bañado con agua. De la comunidad de los israelitas, Aarón tomará 2 machos cabríos para el sacrificio expiatorio y un carnero para el holocausto. Después de que haya ofrecido el novillo del sacrificio expiatorio como propiciación por él y por su familia, tomará los 2 machos cabríos y los presentará ante el Señor a la entrada de la tienda de reunión. Entonces Aarón echará suertes sobre los 2 machos cabríos, uno para el Señor y otro para soltarlo en el desierto. Aarón ofrecerá como sacrificio expiatorio el macho cabrío que le tocó al Señor, pero presentará vivo ante el Señor como propiciación el macho cabrío que soltará en el desierto, es decir, lo enviará a Azazel. Aarón presentará el novillo para su propio sacrificio expiatorio y hará propiciación por él y por su familia. Degollará el novillo para su propio sacrificio expiatorio. Luego tomará del altar que está ante el Señor un incensario lleno de brasas, junto con 2 puñados llenos de incienso aromático en polvo,
y los llevará tras la cortina. Colocará entonces el incienso sobre el fuego en presencia del Señor, para que la nube de incienso cubra el propiciatorio que está sobre el arca del pacto. De esta manera, Aarón no morirá. Después tomará un poco de la sangre del novillo y la rociará con su dedo al costado oriental del propiciatorio. La rociará delante del propiciatorio 7 veces. Luego degollará el macho cabrío del sacrificio expiatorio en favor del pueblo. Llevará su sangre detrás de la cortina y hará con esa sangre lo mismo que hizo con la del novillo. La rociará sobre y delante del propiciatorio. Así hará propiciación por el santuario para purificarlo de las impurezas y transgresiones de los israelitas, cualesquiera que hayan sido sus pecados. Hará lo mismo por la tienda de reunión que está entre ellos en medio de sus impurezas. Nadie deberá estar en la tienda de reunión desde el momento en que Aarón entre para hacer propiciación en el santuario hasta que salga, es decir, mientras esté haciendo propiciación por él mismo, por su familia y por toda la asamblea de Israel. Aarón saldrá luego para hacer propiciación por el altar que está delante del Señor, tomará sangre del novillo y del macho cabrío y la untará sobre cada uno de los cuernos del altar. Y con el dedo rociará con sangre el altar 7 veces. Así lo santificará y lo purificará de las impurezas de los israelitas. Cuando Aarón haya terminado de hacer propiciación por el santuario, la tienda de reunión y el altar, presentará el macho cabrío vivo y le impondrá las manos sobre la cabeza. Confesará entonces todas las iniquidades y transgresiones de los israelitas, cualesquiera que hayan sido sus pecados. Así el macho cabrío cargará con ellos y será enviado al desierto por medio de un hombre designado para esto. El hombre soltará en el desierto al macho cabrío y éste se llevará a tierra árida todas las iniquidades. Entonces Aarón entrará en la tienda de reunión, se quitará los vestidos de lino que se puso antes de entrar en el santuario y allí los dejará. Se bañará con agua en un lugar santo y se volverá a vestir. Después saldrá y ofrecerá su propio holocausto y el del pueblo. Así hará propiciación por sí mismo y por el pueblo. Además, quemará sobre el altar la grasa del sacrificio expiatorio. El encargado de soltar el macho cabrío en el desierto deberá lavarse la ropa y bañarse con agua. Solo después de hacer esto podrá volver al campamento. El novillo del sacrificio expiatorio y el macho cabrío del sacrificio expiatorio, cuya sangre se llevó para hacer propiciación por el santuario, se sacarán del campamento y la piel, la carne y el excremento se quemarán. El que les prenda fuego deberá lavarse la ropa y bañarse. Solo después de hacer esto podrá volver al campamento. Este será para ustedes un estatuto perpetuo, tanto para el nativo como para el extranjero. El día 10 del mes séptimo ayunarán y no realizarán ningún tipo de trabajo. En dicho día se hará propiciación por ustedes para purificarlos, y delante del Señor serán purificados de todos sus pecados. Será para ustedes un día de completo reposo en el cual ayunarán en un estatuto perpetuo. La propiciación la realizará el sacerdote que haya sido ungido y ordenado como sucesor de su padre. Se pondrá la vestidura sagrada de lino y hará propiciación por el lugar santísimo, por la tienda de reunión y por el altar. También hará propiciación por los sacerdotes y por toda la comunidad de allí reunida. Este le será un estatuto perpetuo una vez al año. Se deberá hacer propiciación por todos los israelitas a causa de todos sus pecados, y se hizo tal como Moisés, como el Señor se lo había mandado a Moisés. Aguantemos un poquito más y vamos a Números capítulo 19.
ya. Voy a leer un capítulo en el cual ustedes van a ir detrás de la vaca. No se me vayan a ir que si se podía o no se podían algunas cosas con la sangre, que eso ya está aclarado suficientemente por la lectura juiciosa de la palabra. ¿Vamos a ir detrás de qué? Muy bien, ok, bien. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón: el siguiente estatuto forma parte de la ley que yo, el Señor, he promulgado. Los israelitas traerán una vaca de piel rojiza, sin defecto y que nunca haya llevado yugo. La entregarán al sacerdote Eleazar, quien ordenará que la saquen fuera del campamento y que en su presencia la degüellen. Después el sacerdote Eleazar mojará el dedo en la sangre y rociará 7 veces en dirección de la tienda de reunión. Hará también que la vaca sea incinerada en su presencia. Se quemará la piel, la carne y la sangre junto con el excremento. Luego el sacerdote tomará ramas de cedro y de hisopo y un paño escarlata y lo echará al fuego donde se incinere la vaca. Finalmente el sacerdote lavará sus vestidos y se bañará. Después de esto podrá volver al campamento, pero quedará impuro hasta el anochecer. El que incinere la vaca lavará también sus vestidos y se bañará y quedará impuro hasta el anochecer. Un hombre ritualmente puro recogerá las cenizas de la vaca y la llevará a un lugar puro fuera del campamento. Allí se depositarán las cenizas para que la comunidad israelita las use como sacrificio expiatorio junto con el agua de la purificación. El que recoja las cenizas de la vaca lavará también sus vestidos y quedará impuro hasta el anochecer. Este será un estatuto perpetuo para los israelitas y para los extranjeros que vivan entre ellos. Por economía de lectura voy a leer el resto del pasaje, aunque no es el énfasis. Quien toque el cadáver de alguna persona quedará impuro 7 días. Para purificarse, los días 3º y 7º usará el agua de la purificación que prepararon con las cenizas de la vaca, ¿correcto? Y así quedará puro, pero si no se purifica durante esos días, quedará impuro. Quien toque el cadáver de alguna persona y no se purifique, contamina el santuario del Señor. Tal persona será eliminada de Israel, pues habrá quedado impura por no haber recibido las aguas de la purificación. Esta es la ley que se aplicará cuando alguien muera en alguna de las tiendas. Todo el que entre en la tienda y todo el que se encuentre en ella quedará impuro 7 días. Toda vasija que no haya estado bien tapada también quedará impura. Quien al pasar por un campo toque el cadáver de alguien que haya sido asesinado o que haya muerto de muerte natural, o toque huesos humanos o un sepulcro, quedará impuro 7 días. Para purificar a la persona que quedó impura, en una vasija se pondrá un poco de ceniza del sacrificio expiatorio. O sea, ¿cenizas de quién? De la vaca. Eso es lo que tenemos que sacar de ahí. ¿Estamos detrás de qué? De la vaca, muy bien. Y se le echará agua fresca. Después de eso, alguien ritualmente puro tomará hisopo, lo mojará en el agua y rociará la tienda y todos los utensilios y todos los que estén allí. También se rociará al que haya tocado los huesos humanos, el sepulcro del cadáver de alguien que haya sido asesinado o que haya muerto de muerte natural. El hombre ritualmente puro rociará a la persona impura los días 3º y 7º. Al 7º día purificará a la persona impura, la cual lavará sus vestidos y se bañará, así quedará purificado al anochecer. Pero si la persona impura no se purifica, será eliminada de la comunidad por haber contaminado el santuario del Señor. Tal persona habrá quedado impura por no haber recibido las aguas de purificación. Este es un estatuto perpetuo para Israel. El que rocía con las aguas de purificación también se lavará sus vestidos, y quien toque el agua se purificará de purificación, quedará impuro hasta el anochecer. Todo lo que el impuro toque quedará impuro, y quien lo toque a él también quedará impuro. Muy bien, muy bien, muy bien. Esa es la introducción.
para que miremos en el imaginario que los israelitas se movían y la solemnidad que había dentro del orden sacerdotal de Aarón cuando ministraba en el tabernáculo de reunión, que era una copia de los bienes venideros que en Cristo Jesús iban a ser manifestados como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Me hago entender? Esto es vital, porque cuando empezamos acá el capítulo 9 de Hebreos, resulta que ya tenemos a Jesús identificado como el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec en el nuevo pacto, bajo una nueva ley que trae mejores promesas que la ley anterior. Pero aquí lo que en el capítulo 9 este escritor nos va a mostrar de una manera extraordinariamente llena de plastilina, para que a nadie le quede ninguna duda entre los israelitas creyentes de hace 2000 años, es que tanto el Señor Jesús es sumo sacerdote como a la vez Él mismo es el sacrificio, mejor que el de la vaca, o mejor que el de los 2 machos cabríos que leímos en Levítico, o mejor que el de la becerra que leímos en Levítico 17, porque esa sangre de esos machos cabríos y de esa vaca y de todos los animales que se podían sacrificar en estos rituales era una sangre limitada, empezando porque era una sangre animal, mientras que la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, es sin límite alguno. Y como ven, estos sacrificaban cada año, era la misma cosa. El sumo sacerdote, en el caso de Aarón o de Eleazar, que era su sucesor, entraba una vez al lugar santísimo y tenía que ofrecer por los pecados de él y de su familia, eso es correcto, y por los pecados de todo Israel, y había una lista de pecados que se confesaban, etcétera, etcétera, y además todo el mundo estaba afuera mientras él estaba allá adentro esperando a ver si se moría o no. Y mejor dicho, Aarón o cualquier sumo sacerdote entraba a ese lugar santísimo lleno de pavor, porque él no sabía si ese día se moría o no se moría, en fin, y mejor dicho, entre menos tiempo pase ahí, mejor. Lo que no ocurre con el Señor Jesús como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, porque ya en este caso el pueblo israelita que sacrificaba en este orden sacerdotal de Aarón, que eran visitantes esporádicos cada año en cabeza de alguien llamado sumo sacerdote, que ofrecía por sus propios pecados y por los de ellos, ahora él va a abrir el paso hasta el lugar santísimo para ya no ser visitantes sino habitantes, y ya no para ser criaturas pecadoras sino hijos e hijas totalmente redimidas, porque esa sangre de animales era limitada y no podía quitar ¿qué? El pecado. Nos podemos ir. Entonces, mire esto. Aquí nos va a mostrar entonces no solamente el sumo sacerdote Jesús, sino el sacrificio Jesús. Recuerden que para efectos de, en el momento en que se escribe la carta a los hebreos, no se había dividido en capítulos y versículos. Haría muy bien que usted lea los últimos versículos del capítulo anterior, porque él, cuando dice ahora bien, tiene muy claro que no hay ningún capítulo ni versículo separando, que eso fue lo que enredamos nosotros después de siglos, sino que él va derecho. Entonces, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Eso es lo que acabamos de demostrar con la lectura juiciosa de Levítico 16 y Números 19. En ese orden de ideas, usted y yo también leímos la vez pasada, en capítulos anteriores, Éxodo 25, 26 y 27, porque nos estamos empapando de lo que estos israelitas vivían durante generaciones en el orden sacerdotal de Aarón. Entonces nos acaba de demostrar con estas citas al Antiguo Testamento que realmente en el primer pacto, que es el pacto que se dio a través de Moisés, había ordenanzas. Mire todo lo que se decía, que el que sacaba la vaca, que el que tomaba las cenizas de la vaca, que el que tocaba un cadáver, que el que tocaba a alguien que hubiese sido asesinado, que el que tocaba un sepulcro, que el que, en fin, quedaba inmundo, y había toda una serie de ritos o de ordenanzas de culto
Y en ese santuario terrenal, o sea, en el tabernáculo, donde había unos atrios, un lugar santo y un lugar santísimo, era donde se realizaban todas esas cosas. Entonces, esos ritos y reglamentos están minuciosamente detallados, sobre todo en Levítico y en Números y algunos en Éxodo. Además, ese lugar era un lugar evidentemente físico. ¿Por qué? Porque uno podía encontrar el tabernáculo como israelita e ir a él y llevar allí todo lo que tenía para ofrecer a Dios, tanto como expiación y tanto como holocausto. Como no es el tiempo para explicar eso, usted haría muy bien en leer entonces, como le digo, todo completico Levítico, y bajo este prisma del nuevo pacto va a poder entender el museo como visitando el antiguo pacto. Entonces, nada en ese tabernáculo se dejaba al azar, ni lo que se ofrecía, ni aún como vimos anteriormente en la construcción. No fue que Moisés llegó allá al monte Sinaí y llevó allá su lienzo y dijo: a ver, me voy a imaginar el tabernáculo y lo quiero bien bonito y le voy a poner flores. Nada, todo lo tuvo que hacer conforme al modelo que le fue mostrado. Entonces, este escritor a los hebreos no va a alabar el antiguo pacto, sino que va a mostrar los beneficios del nuevo, y no va a mostrar el tabernáculo o el templo que estaba en pie en el momento en que se escribe la carta, sino que nos va a hablar de otro santuario que es ajeno a todo esto, porque además es el original, no la copia. Entonces, ahora bien, aún en el primer pacto tenían ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Y el santuario estaba dispuesto más o menos así. Ya lo vimos en la lectura juiciosa que hicimos de Éxodo 25, 26 y 27. Porque el tabernáculo, refiriéndose al tabernáculo terrenal, estaba dispuesto así. Nuevamente recuerden esto, era un lugar físico, tenía su disposición y era un santuario que se podía palpar, que se podía tocar. En ese santuario, en la primera parte del santuario, se llamaba el lugar, señora. Adelante. Mi doctor, un momentico. No sé si entienda mal, pero solamente por ser el pueblo de Israel el elegido, se mantuvo con el nuevo pacto más o menos algunas costumbres del antiguo pacto, y viendo pues que, por ejemplo, la religión católica, me imagino que ha tomado muchos de estos ritos que no sé en qué estaban inspirados para mantener un error conceptual en lo que se debe hacer para hacer la alabanza y para ver quién es el cordero y quién es pues el cordero real y quién fue el cordero que se utilizó durante siglos solamente por costumbre y tradición de los israelíes. Lo que no entiendo es, sabiendo que eso no estaba inspirado en Cristo o en Dios, o siguiendo lo que ellos creían de lo que se le dijo a Moisés, ¿por qué no se hizo un pacto diferente en el nuevo pacto? Sin todas esas cosas que han hecho que el concepto de nuevo pacto, de cordero bueno, se mantenga y sea más fácil de entender y de digerir. Perfecto. Voy a tratar de tener la misma sencillez al hacer la pregunta, que, mejor dicho, quisiera tener la capacidad de expresar las cosas como lo has expresado tú. Mira, de verdad, lo que el doctor dice es muy importante. Uno, tenemos que tener en cuenta que la religión tradicional que nosotros conocemos surgió a partir de ¿qué siglo? El siglo III después de Cristo, ¿correcto? Entonces, el nuevo pacto en Cristo Jesús se da ¿en qué siglo? En el primero, correcto. Y el antiguo pacto del que estamos hablando se da cientos de años antes en el Sinaí. Entonces, para ir descartando, la situación que conocemos del siglo III después de Cristo, ni en cuanto a sacerdocio, ni siquiera como remedio podríamos tratar de ubicarla dentro del antiguo pacto del Sinaí. Es una cosa que salió de una connotación política, histórica y religiosa del siglo III, pero nos tenemos que sacar de la cabeza, hagamos de cuenta que estamos hace 2000 años y no hace 1700, ¿vale? Segundo, sí, efectivamente,
todo ese ritual que se le dio en el antiguo pacto a los israelitas, en primer lugar, ¿quiénes fueron los destinatarios iniciales del primer pacto? Los israelitas, correcto. Eso era para ellos y únicamente para ellos, como acabamos de leer. Será estatuto perpetuo para Israel. Cuando dice estatuto perpetuo, es una forma de decir no de eternidad, sino hasta que llegue la consumación del nuevo pacto que el Señor Jesús viene a traer. Y efectivamente, cuando el Señor Jesús llega, todo ese sistema es abolido y abrogado. En los capítulos anteriores pudimos observar eso. Y lo que ahora este señor escritor a los hebreos va a hacer es explicarnos precisamente a la sencillez, que no significa por eso que sea barata o que sea ridícula, sino toda la sencillez que en Cristo Jesús podemos tener, no solamente los creyentes israelitas, sino los creyentes gentiles, para accesar a Dios sin necesidad de todo ese intríngulis de ordenanzas y cultos. ¿Correcto? Entonces voy a usar esa pregunta que me hiciste, Doc, como abrebocas para lo que este señor va a decir a continuación y mostrarnos cómo quedó todo de sencillo. Vale. Ahora, lo otro que tenemos que aclarar, mi doctor, basado también en lo que preguntas, es: como esta gente viene tantos siglos con lo del tabernáculo y con lo del templo y haciendo esto año tras año, tras año, tras año, tras año, ellos ahora, parte del pueblo de Israel sí creyó en Cristo Jesús y dijo: este es el nuevo pacto. La carta de los hebreos está escrita para creyentes que ya creían en Cristo Jesús, judíos, pero que tenían una gran tentación, y era deslizarse, como dice el capítulo 2, a volver a ir a celebrar allá en el templo que todavía no había sido destruido, que fue destruido en el año 70 después de Cristo, porque era tanta la presión religiosa y familiar que les decían: hey, pero ustedes ¿qué hacen ahora? ¿Por qué no han vuelto a celebrar en el tabernáculo los ritos y todas estas cosas? Entonces para ellos el volver allá era gravoso, tremendamente gravoso, porque el escritor a los hebreos ya les dijo: si ustedes hacen eso, es imperdonable, básicamente. Y nosotros, que somos los gentiles, ¿cierto? Estamos aquí mirando la carta a los hebreos en una felicidad impresionante de cómo el Espíritu Santo, usando la escritura a los hebreos, le está explicando a los creyentes judíos en Cristo todo lo que ya nosotros los gentiles nos explicó en cartas como los Romanos, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera, Segunda de Timoteo, Primera, Segunda de Tesalonicenses, Filemón, Tito. Entonces, estamos acá viendo la otra cara de la misma moneda, es decir, el mismo evangelio del Señor Jesucristo, que para nosotros los gentiles fue explicado de una manera y que tiene un objetivo: creer en Cristo Jesús como único camino al Padre. Y ahora les está explicando a los judíos Jesucristo como el único camino al Padre, ya sin toda esta tradición del antiguo pacto. Bueno, sí, bueno, entonces Él les está diciendo: porque el tabernáculo, el del orden sacerdotal de Aarón del antiguo pacto, estaba dispuesto así. Va a ir a grandes rasgos. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba, como ya vimos en la lectura de Números, el candelabro. Recuerden que en este lugar no había ventanas, en el tabernáculo no había ventanas, ni blackout, ni nada de eso. La única luz que había dentro de ese tabernáculo era ese candelabro, y se mantenía encendida con aceite. Entonces era algo encerrado, era íntimo, era personal, era inclusive solo para los sacerdotes, etcétera, etcétera. Pero el énfasis del escritor a los hebreos no está en explicar esas cosas, porque para eso está el Pentateuco. Él quiere pasar por ahí rápido, porque él quiere pasar inmediatamente al lugar santísimo, pero no puede, porque él recuerda: le estoy explicando a mis hermanos cristianos, creyentes en Cristo Jesús, porque no se deben de volver para allá, pero los voy a dar un pasoncito de lo que ya en ellos era muy bien conocido. Algunas personas entonces podrían estar todavía dubitativas en cuanto a seguir en el nuevo pacto, pero con esto les iba a quedar completamente claro. Con esto también él muestra el conocimiento que tenía de los ordenamientos que había allí, no para alardear, sino para afianzar al creyente. Entonces, allí en ese primer lugar estaba el candelabro, la mesa, una mesa donde se colocaba, y los panes de la proposición, que ya vimos que eran 12 panes, uno por cada tribu, se colocaban sobre la mesa, los cambiaban regularmente. Y era un pacto
que Dios tenía con su pueblo Israel, y de ese pan solo comían los sacerdotes. En cierta manera viene a ser como un tipo de Cristo, ese pancito, como al pan que bajó del cielo en Juan capítulo 6, para que coman de él los creyentes, porque dice que el que coma de mi carne y beba de mi sangre, se estaba refiriendo, el énfasis en Juan capítulo 6 no es la carne y la sangre, sino la figura del pan que bajó del cielo. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Entonces, ahí en ese lugar estaban esos elementos y artículos. Tras el segundo velo, ¿sí? Aquí estaba el primer velo, y entonces ahí vemos el candelabro, la mesita esa con los panes, etcétera. No había ventanas, pero había otro velo que era el segundo velo, y estaba en la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Hasta el santo llegaban todos los sacerdotes, pero al santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al ¿qué? Al año. Muy bien. Era más o menos como de 4,5 metros el espacio, y separaba ese velo, que a propósito, ese fue el que se rompió. ¿Recuerdan allá en el Evangelio de Mateo que dice que cuando el Señor Jesús hizo todo lo que hizo en la cruz, el velo del templo se rasgó ¿de dónde? De arriba a abajo. Bien, entonces tras este segundo velo estaba el lugar santísimo, y en ese lugar santísimo había un incensario de oro, todo era en oro, y estaba el arca del pacto cubierta con oro por todas partes, simbolizando en cierta manera para el nuevo pacto el corazón del creyente, porque recuerden que en el nuevo pacto Dios ya no habitará en templos hechos por manos de hombres, sino que habitará ¿dónde? En cada uno de nosotros. Pero ese no es el énfasis del autor. Entonces dice, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, y dentro de ese cajoncito llamado el arca había tres elementos que son una urna de oro que contenía, por lo menos hasta cierta época en el tabernáculo, se conservaba de manera milagrosa el maná que cesó cuando aquellos entraron a la tierra de Canaán. Entonces guardaron una muestrecita, dando o significando ese maná el alimento del cielo, porque había caído, llovía, recuerden, como rocío, y caía sobre toda la tierra, del que habían comido los israelitas. En ese tabernáculo había eso, dentro de esa urna, dentro de esa arca. También estaba allí una cosa que se llama la vara de Aarón que reverdeció. Eso lo van a encontrar en Números capítulo 17. Recuerden que en cierta ocasión los príncipes de Israel, uno de cada tribu, o las tribus, empezaron a decir, ¿pero cómo así? Entonces Aarón es el único que puede entrar allá, y nosotros ¿qué tenemos de menos pues que Aarón y todos los levitas? Entonces Moisés va y le cuenta a Dios, y Dios le dice, no, eso es muy fácil. Tome una vara de cada tribu, márquela, diga Leví, ponga otra que diga Benjamín, ponga otra que diga Judá, y así todas las 12 tribus, ¿cierto? Entonces ellos llevaban su vara. Una vara se caracteriza porque ya está fuera del árbol, está completamente sin bracitos y sin retoñitos, un bastón. Eso es lo que es una vara. Márquenlas y entonces póngalas en mi presencia. Y Dios reta al pueblo de Israel y les dice, vea, realmente Dios no tiene que darle ninguna explicación a uno, pero cuando las da tan claritas. Entonces dice, la vara que reverdezca, esa es la que yo elegí. Pues si es que les va a quedar alguna duda, a ver si son capaces de creer pues que Aarón y Moisés le inyectan a eso alguna cosa. Entonces, preciso, la vara de Aarón no solamente reverdeció, sino que retoñó y sacó almendros, hasta fruto sacó de un palo. Correcto. Entonces eso queda muestra como señal de autoridad. La una, de que Dios es el que alimenta a los israelitas, y que Dios es el que tiene la autoridad, y se la delegó en este caso a Aarón y a Moisés, pero específicamente a Aarón como sumo sacerdote. Esta vara que reverdeció, entonces recuerden que por eso está allí. Además, en esa urna, ¿qué había en primer lugar? Perdón, el maná, ¿cierto? También estaba entonces la vara, y ahora nos dice que están las tablas del pacto. También en esa urna estaba, que es el arca, estaban las tablas del pacto, que fueron las que Moisés recibió. Era la ley de Dios que le dio para que
los israelitas supieran qué era lo que él les mandaba decir. Esas tablas pues debieron haber sido las segundas, porque que recuerde que las primeras, cuando Moisés vio esa parafernalia y esa chabacanería en la que estaban rindiéndole culto al becerro, las quebró, ¿cierto? Y esas las había escrito Dios con su dedo, pero estas otras sí las tuvo que escribir y le tocó como los picapiedras. Ahí está bien, esas son esas tablas con los mandamientos. Encima había una tapa, como todo cajón tiene una tapa, y sobre esa tapa había unos querubines. Recuerdan que Dios dijo: no os hagáis imagen ni ninguna semejanza, ¿cierto? Pero entonces, ¿por qué hay unos querubines ahí? Nosotros ya sabemos por qué. Porque la única excepción a la palabra es la misma que palabra. Dios le dijo: no hagan imagen de nada, pero a mí me ponen un par de querubines sobre la tapa del arca. ¿Correcto? Y además me van a poner unos en las cortinas. Eso ya lo leímos, pero ese no es lo que vamos a hablar acá. Entonces, esos querubines cubrían con sus alas esa tapa que es el propiciatorio, y allí era donde se rociaba la sangre que acabamos de leer de los sacrificios. Se rociaban sobre la tapa del arca. Muy bien. Y los querubines pues simbolizaban la presencia de Dios, etcétera. Pero eso no es lo que vamos a hablar acá. El mismo autor de los Hebreos sabe lo jalador que es esto. Él los ha enumerado, pero corre inmediatamente a decir de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle, porque el énfasis de él no es seguir ponderando el antiguo pacto. Él va a mostrarnos por qué el nuevo pacto es mejor y por qué el otro fue derogado. Entonces, por eso él allí le pone un punto. Dice: no voy a hablar más de eso. Ahora dice: y así dispuestas estas cosas, lo que está insinuando es: ahora voy a entrar a demostrar que ese antiguo pacto era insuficiente. En primer lugar, porque eso era cada año. En segundo lugar, porque no le aliviaba la conciencia a nadie. Y en tercer lugar, porque no había una comunión directa con Dios. Y muchas otras cosas. Y así dispuestas estas cosas, entonces dice: en la primera parte del tabernáculo, o sea, el lugar santo, entran los sacerdotes, todos, continuamente, para cumplir con los oficios que acabamos de leer allá en Levítico, y usted se va a deleitar ahora leyendo todo lo que iban a hacer allá. Entraban todos los sacerdotes. Recuérdenme, ¿de qué tribu eran los sacerdotes? De Leví. ¿Todos los levitas son sacerdotes? Pero todos los sacerdotes son ¿qué? Levitas. Y había un sumo ¿qué? Sacerdote. Todos los sacerdotes entraban hasta ahí. En la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, a este especial lugar, solo entraba el sumo sacerdote una vez al año. ¿A usted no le ha surgido una pregunta? ¿Por qué Moisés entraba ahí? ¿Cómo? ¿Y dónde me encuentra usted que él era sacerdote? Sí, pero no todos los sacerdotes, todos los levitas son ¿qué? Sacerdotes. ¿En qué parte Dios nombró sacerdote a Moisés? Sí. ¿Y entonces por qué no lo mató? Buena pregunta, ¿cierto? Buenísima, buenísima. Me sé la respuesta. Si me aguantan, al final les digo. ¿Listo? ¿Cómo, Yeye? Nada, tranquilo. ¿Por qué? No, es que yo no estoy preguntando y lo podía ver o no, sino porque podía entrar. ¿Pero por qué? Si allá no pueden entrar sino los que... Bueno, ahí les dejo ese sí es un academicazo nomás, ahí se me salió la carne, pero espera. Pero en la segunda parte, ¿qué es lo que él quiere demostrar? Solo el sumo sacerdote, y una vez al qué, y a visitar, él no me podía quedar allá, ¿cierto? Entonces, eso se daba más o menos como en septiembre, en octubre. Ellos llaman hoy en la actualidad eso el día de Yom Kippur. Correcto, muy bien. Después, pero no podemos hablar de eso. Es que se da cuenta que lo del antiguo pacto es muy encarretador. Por eso es que ellos corrían el peligro de deslizarse otra vez allá. Pero imaginémonos esto. ¿Ustedes creen que para el sumo sacerdote y para el pueblo ese era un día de gozo? No, era un día de ¿qué? De terror. Hoy nos podemos morir. Donde Dios no acepte el sacrificio, nos morimos todos.
nos morimos todos. Señora, sí, espere un momentico. Espere un momentico. Todas estas cosas son del antiguo pacto, ¿cierto? Todos los ritos y todas las cosas que pasaban. Entonces, ¿por qué todavía se celebra el día del Pentecostés? Si eso hace parte de la ley de antigua, o sea, del anterior pacto. Respondan. No, en las iglesias cristianas se celebra, no entiendo. ¿En las iglesias qué? Pero como estamos viendo el tabernáculo, entonces no, se la respondo en estos días. Otro café. No, ¿sabes qué? Tiene que ver mucho con lo que mi doc dijo ahora. Es que no solamente la tradición es la que está pegada de todo esto, es que muchas otras, no sé si usar la palabra, perdóname señor, franquicias han hecho lo mismo y han traído una cantidad de ritos que realmente no tienen nada que ver con la libertad que hay en el nuevo pacto. Pero déjenme avanzar. Alejandro, búsqueme el Salmo 99, verso 6 y enseguida lo lee. Entonces, ¿solo entraba quién? ¿Solo entraba quién? ¿Y una vez al qué? Y en un terror impresionante. Me lo dicho ese día Aarón o el sumo sacerdote de la época decía: mi amor, decía la mujer, no sé si nos volvemos. Es más, se lo tenía que escribir porque ni siquiera la podía salir porque tenía que estarse purificando desde 7 días antes para entrar allá. No puede hablar con... Chévere. Ahora, entraba una sola vez al año y no era hacer turismo, no sin sangre, porque ya vimos que llevaba sangre fuera de la... ¿qué fue lo que sacrificamos allá? Ya se me olvidó, ¿no ve? No sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia ¿de quién? Del pueblo. Muy bien. Ya leímos Levítico 16. Ya recordamos la cantidad de requisitos que el sumo sacerdote tenía que desplegar para poder entrar allá, ¿cierto? Entonces ahora el Espíritu Santo nos va a responder la pregunta del doc, porque el Espíritu Santo es ¿quién a propósito? Dios. Él va a explicarnos acerca de la suficiencia del Dios Hijo, con la complacencia del Dios Padre, porque recuerden que toda la Escritura es inspiración ¿de quién? Del Espíritu Santo. Mire lo que dice acá. Ahí da el salto, dice: dando el Espíritu Santo a entender. Y con esas dos cortinas, el Espíritu Santo está dando a entender algo. Con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, por eso estaba cerrado. El Espíritu Santo siempre estuvo activo y presente en la custodia de este lugar santísimo, preservándolo para el día de la apertura de este camino que solo sería abierta por Cristo Jesús, que es el Cristo. Por eso en el capítulo 10 Él nos va a hablar de un camino vivo. En Efesios ya nos habló de que por la sangre ¿de quién tenemos entrada? De Cristo, no de la becerra ni de los carneros aquellos, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, y por eso era que estaba en pie la primera parte del tabernáculo. Mejor dicho, hasta que no fuese derribada o rota la primera parte del tabernáculo y eso estuviese en pie, no estaba abierto el camino al lugar santísimo, porque eso solo lo podía cruzar de una vez y para siempre ¿quién? Cristo. Muy bien. Entonces, una vez esa parte cesa de tener vigencia, entonces el camino queda libre, y queda libre de una manera extraordinaria y abierto de una manera eterna, porque el sistema levítico y arónico no podía hacer eso. Y ahora él va a hacer énfasis, que es lo que nos ocupa ahora, de que eso era símbolo para el tiempo actual. ¿En qué consiste? Siempre lo del lugar santísimo estuvo cerrado hasta la muerte de Cristo, que iba a ser el sacrificio perfecto. Por eso todo lo que se hacía en ese tabernáculo era símbolo de lo que iba a venir en Cristo Jesús.
lo cual es extraordinario. Entonces estos creyentes hebreos, recuerden que nosotros nos emocionamos y todo, pero esto está dirigido para creyentes hebreos que tenían la tentación de deslizarse allá. No habían caído, pero si se caían ya no había forma, porque a través de ese pacto Dios ya no respondía. Aló, no contestan, claro, si no hay nadie, porque Dios ya está ministrando en el nuevo pacto a través de Cristo Jesús. Entonces, eso que es símbolo hasta ese tiempo presente, porque recordemos que estamos con 2000 años de experiencia que el escritor a los hebreos no tuvo, y está diciéndole presente a ese momento de hace 2000 años, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto a nadie. Es decir, como era insuficiente el sacrificio, no lograba hacer perfecto a los oferentes, a los ofrendantes de aquellos sacrificios y ofrendas. Miren que por eso tenían que ir año tras año a recordar todos los pecados del año y a recordárselos a Dios. Triste. Ahora, según eso, cuando se presentaban esas ofrendas y sacrificios, no podían hacer perfectas a la persona porque la conciencia les quedaba sucia. El déjà vu, lo que hice, la culpa esa está vigente. Yo se ofrezco el animal, la sangre de esta becerra, pero al siguiente año tengo que volver a ir a ofrecer la sangre porque eso no dura en un año. ¿Ves? Estaban continuamente recordando, eran reos de la culpa, quedaban sin paz y vivían en una constante inseguridad. No sabían si era suficiente, es más, ellos sabían que no era suficiente, y era tan insuficiente que el sumo sacerdote estaba en la misma condición que los que le llevaban las ofrendas para sacrificar. Terrible. Recuerden que Aarón era superior en cuanto a función en el tabernáculo, pero en cuanto a condición era exactamente lo mismo que todos. Entonces, no podían hacer perfectos, recuerden, en su conciencia a los que practican ese culto del tabernáculo de Moisés con el orden sacerdotal de Aarón. ¿Por qué? Por algo sencillo. Lo que pasa es que nosotros lo entendemos sencillo gracias a la revelación del Espíritu Santo. No crea que esto lo entendemos nosotros porque somos muy inteligentes y que mejor dicho, sino porque la sabiduría de Dios en el Espíritu Santo es la que nos da capacidad para tener el entendimiento, y ahí la respuesta a lo tuyo. La gente sigue en estas cosas porque aún no han nacido de ¿qué? Y si han nacido de nuevo y siguen en estas cosas porque no han renovado ¿qué? El entendimiento. ¿Por qué? Porque según nos dijo este escritor a los hebreos, por ejemplo, estos hebreos se habían quedado consuetudinariamente, debiendo ser ya maestros en la palabra, se habían quedado en los rudimentos de la doctrina de Cristo, en vez de avanzar hacia el alimento sólido en cosas, por ejemplo, como el orden de Melquisedec o esto que él nos está hablando. Y aún nosotros que llevamos tantos años deambulando por los pasillos de templos y congregaciones cristianas, ¿cuándo nos habíamos puesto nosotros a hablar de el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec? ¿Cuándo? Nunca, porque andábamos detrás de licuadoras, lavadoras, ganarme el baloto, comprar carro, etcétera. Él hablaba con alguien en estos días y veíamos, guardando todos los kilómetros que hay, que así como estos hebreos cristianos tenían el peligro de deslizarse del nuevo pacto al antiguo, nosotros, guardando pues toda la distancia, siempre estamos en un constante peligro de caer del evangelio del reino de Dios y de toda esta revelación a caer otra vez a las añadiduras, porque las añadiduras son una cosa que no nos dejan avanzar. Entonces, al que practica ese culto no lo hacía perfecto. ¿Por qué? Porque la sangre de los animales no podía perfeccionar la mente caída del hombre ni darle una nueva naturaleza. ¿Me hago entender hasta ahí? Es importante. Ahora, ¿por qué no podían perfeccionar? Evidente, porque consiste solo en comidas. Usted va a leer allá en Levítico que parte de lo que se ofrendaba, los sacerdotes se quedaban con algo, otros se lo devolvían al que ofrendaba, y en la casa. Entonces, usted recuerda, por ejemplo, en Proverbios, cuando habla de aquella mujer que cuando el marido estaba de viaje salía a hacer algunas cositas con alguien del pueblo.
Entonces le dice, ven que sacrificios tengo en mi casa. Era una señora que había ido a ofrecer y estaba comiendo en su casa de lo que había ofrendado en el templo y le habían devuelto. Entonces, tremendo. Entonces, ya que consiste solo de comidas y de bebidas, y esas cosas son externas, que no traen paz a la conciencia. Por eso el Señor Jesús le decía a los israelitas: hipócritas, ustedes que lavan todas las vasijas y hacen todas las cosas, pero nada pueden hacer con lo de adentro. No es lo que contamina a la gente lo que le entra por la boca, sino lo que sale ¿de dónde? De su mente carnal. Entonces, estas cosas solo podían hacer algo por lo externo, pero no traían paz. Eran ritos, pero eran sombras. Nada que pudiera traer luz al alma. Dejar de comer algo, ¿qué me va a traer luz al alma a mí? Yo lo que necesitaba era una luz superior, le está diciendo a los hebreos, ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas abluciones. ¿Quién busca abluciones para no chicanear? Por favor, ¿quién busca abluciones? Entonces, ¿qué significa abluciones? Por eso el escritor dice, esas cosas, aunque se repitieron año tras año, porque la pregunta que surge ahora es, ¿y entonces por qué señorita, un momentico, espere, abluciones? Ablución, acción de lavar o lavarse. Vea, o sea que cuando yo entro al baño a lavarme las manos me abluyo, ¿cierto? Me ablucio, en fin, bueno. Diversas abluciones. Vamos un momentico a Filipenses capítulo 3. Voy bien de tiempo, ¿cierto? Voy bien de tiempo. Nos estamos pasando en la entrega del salón y ya nos sacaron tarjeta amarilla. Filipenses capítulo 3. Muy bien, gracias. 8:28. Todas las cosas ayudan a Dios. Por ejemplo, el viernes me pasé en la enseñanza como 30 minutos, ¿cierto? Y yo veía que la gente, yo creía que la gente me estaba aplaudiendo, lo que me estaban diciendo es que nos vamos. Tienen que aclararme. ¿Eso queda donde? Filipenses. Gálatas, Efesios, Filipenses. Muy bien. Capítulo 3. Mire lo que dice el versículo 4 al 6. En esto se movía la gente, en ritos. Dice, yo mismo, dice Pablo, tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado, ¿al qué? Al 8º día, eso eran ordenanzas. Del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa. En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Eran solo cosas de esfuerzos humanos, tratando de llegar a algo. Y lo remata diciendo, y ordenanzas acerca de la carne. En una de las cartas, si mal no estoy, es en Gálatas. Marta, vos que estás leyendo Gálatas tal vez lo puedas encontrar. Es cuando dice que la ley fue el ayo que nos llevó a Cristo. La ley es el criado que Dios estableció. El antiguo pacto es el criado cuya función como criado era llevarnos a nuestra real realización, perdón la redundancia, que era en Cristo Jesús. 3:4, Gálatas 3:4. Muy bien, muy bien. Entonces, todas esas amigos, ¿están aquí? Recuérdenme qué es lo que venimos a hacer. Renovar mente. Todas esas ordenanzas acerca de la carne. Cuando está hablando de acerca de la carne, no es de lo que ofrecían como holocaustos ni nada, sino, sí, correcto, de la purificación externa, porque recuerden que no podía entrar al interior del alma. Entonces, todo eso era una guía. Este sistema era un esclavo, un ayo, hasta la llegada de Cristo. ¿Por qué? Porque eran cosas que no eran eternas, sí impactaban, pero no penetraban al alma. Y por eso quiero leer el versículo completo. Ya que consiste solo el antiguo pacto de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo
de reformar todas las cosas. Y ese tiempo fue hace 2000 años. Esta sí es la verdadera reforma. ¿Han escuchado que yo soy de la reforma, que yo soy de la reforma? Esta es la verdadera reforma. Correcto. ¿Por qué? Porque la llegada de Cristo viene a abrogar el sistema anterior y a traer una nueva ley y un sumo sacerdocio más que suficiente y un sacrificio totalmente eterno que llenaba de satisfacción al Padre, que es Dios, y a aquellos que habían nacido de nuevo para ser sus hijos. Nunca con el antiguo pacto se pretendió otra cosa, era un ayo para llevarnos a Cristo. Por eso la palabra para hablar del antiguo pacto es era. La palabra para el antiguo pacto es fue. Ahora, la ley es buena, porque la ley es buena, agradable y perfecta como todo lo de Dios. Pero fallaba en que el destinatario, que era el hombre, no podía llegar a la estatura espiritual del mandato que era espiritual, porque él mismo estaba vendido a la carne. Romanos capítulo 8. Y la carne no puede agradar al espíritu, porque son contradictorios entre sí. Por eso, escuche bien, esa naturaleza caída, que es la carne a la que se refiere, estaba esperando la manifestación a su debido tiempo de Cristo Jesús. Y por eso él dice: no, ¿sabe qué? Dejemos ahí porque entonces pues otro afán no tenemos. La eternidad nos espera. Ahora sí, ¿qué dice 99:6 de Salmos, Alejandro? Moisés y Aarón entre sus sacerdotes. Hasta el momento ustedes encuentran otra, es la única parte en que he podido encontrar de por qué Moisés podía entrar allá, porque ahí el salmista llama a Moisés sacerdote, ¿correcto? Bien. Padre, te damos gracias por un momentico, Alejandra, un momentico, ¿cuál tema? ¿Qué hice? Pues yo estaba pensando en que Dios escogió fue a Moisés desde el principio, y Moisés fue el que le dijo: no, yo no me siento capaz, escoja a mi hermano. Pero desde el principio él siempre fue el sacerdote. Qué buena esa. Mire, podemos anotar lo que dice Éxodo 3, en donde Moisés se le quita al Señor y le dice: yo no. Y entonces el Señor le dijo: listo, entonces le pongo a su hermano que sí sabe hablar y él hablará por usted. Gracias. Podemos conectar eso con el 99:6 de Salmos. Padre, gracias por toda tu palabra que Señor, discúlpeme, pero qué bacanería. Qué cosa tan tremenda. Permítenos, Señor, ocuparnos en tu reino. Yo sé que todos, la gran mayoría acá, tenemos situaciones de las añadiduras, de la comida, de lo de la bebida, del vestido, del mantenimiento aquel. Pero tú prometiste, Señor, que mientras busquemos tu reino y nos metamos en estas cosas, y con base en la revelación del reino seamos justos, eso es buscar el reino y su justicia, hacer lo que el reino dice, tú te vas a ocupar de lo otro. Yo te pido, Señor, que todos nosotros encontremos milagros realizados en esas áreas por el solo hecho de haber sacado, Señor, con disciplina este tiempo para tu honra y para tu gloria, y permítenos perseverar en eso. Salimos de este lugar, mas no de tu presencia. Amén y amén. Dios los bendiga.